hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre dolorosísima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Hoy tenemos entonces la presentación de un libro. El libro se llama Anotaciones sobre Job. Sufrimientos del alma del justo. Y tenemos la dicha de que quien nos va a presentar el libro es el mismo autor, el padre Luis Claudio Camargo, que ha tenido a bien venir a Mendoza para estas celebraciones. Ciertamente también lo hace porque su hermano, el padre Gustavo Camargo, con el cual somos compañeros de ordenación, está celebrando los 25 años de sacerdocio. El padre Luis Claudio es de origen brasilero. Llegó al seminario de La Reja en los años 90, siendo él monje benedictino de Brasil, tradicional. Llegó al seminario, ahí descubriendo lo que era la grandeza de la fraternidad. Se hizo miembro de nuestra congregación. Ordenado en el año 1996, el 8 de diciembre, si no me equivoco, hemos sido compañeros del seminario. Fue nombrado en República Dominicana, en la selva, Caribe, un año. Después en Chile, muchos años, compañero del padre Cortés. Allí hicimos una gran obra en el Priorato en Santiago de Chile. Luego nombrado en Santa María, sur de Brasil. Y ahora, recientemente, en el año 2020, como prior de la ciudad de Buenos Aires. Pero más allá de esas referencias de la vida del Padre, en particular para mí es una alegría recibirlo al Padre. Siempre hemos sido como un grupo de sacerdotes, seminaristas en aquel momento muy unidos en el seminario de La Reja, y el Padre Luis Claudio era como el hermano mayor, podríamos decir. Éramos nosotros los chamaquitos, él era el hermano más grande. Siempre ha sido una referencia para nosotros, en particular lo digo, ese interés, avidez de conocer a nuestro Señor, descubrirlo por el estudio y la contemplación, ha sido algo que nos ha transmitido el Padre como hermano mayor. Así que, Padre, una alegría recibirlo. Muchas gracias por la presentación del libro. Sí, muchas gracias a la invitación. Me ha hecho un gusto enorme estar acá. La fiesta parroquial de acá. La intención de esta charla, bueno, está en ciclo de charlas, la intención del distrito es vender el libro. Caro. Pero, como decimos con el Evaristo, después de la charla no se va a vender nada. Así que, pero si a pesar de la charla logramos acercarnos un poquito al misterio de Job, es algo muy central. En todo el Antiguo Testamento, el único lugar donde se da una clave de inteligencia de la redención vicaria, de la obra propia de nuestro Señor. Hay figuras, es cierto, hay grandes figuras en el Antiguo Testamento, pero no el concepto explicado. Es el único libro que adelante ese misterio. Después, ahí en el libro yo pongo que me puse a estudiar Job, especialmente porque yo no le entendía nada. Uno lee la parte histórica, que es la que nosotros conocemos de los sufrimientos de Job, que son los 2 primeros capítulos, y después uno entra en la discusión.
que son 35 capítulos incomprensibles. Para mí, ¿no? Yo decía, yo no entiendo la acusación que le hacen en contra de Job y no entiendo la defensa que Job hace de sí mismo. Y después la intervención de Dios para resolver, tampoco la entendía, porque uno lee y dice, pero al final, ¿quién tiene razón? ¿Job o los amigos? ¿De qué lado quedó Dios en la discusión? Y leyendo San Gregorio, eso fue lo que me movió especialmente. San Gregorio Magno dice, Job es la figura más evidente de la pasión, de los misterios de la pasión de nuestro Señor. Yo dije, bueno, si eso es muy evidente, yo soné. Yo no, estoy perdido acá, no. Y ahí me puse a leer, difícil y fue en esos momentos en que me encontré con el texto de Santo Tomás, del comentario de Job, que es extraordinario. Ese comentario de Santo Tomás es muy poco conocida, la obra los autores ponen en distintos momentos. A mí me parece que él lo escribe al fin de su vida, en el segundo profesorado de París, ya en la madurez de su vida intelectual. Es realmente muy, muy impresionante el libro. Yo empiezo a leer y digo, bueno, yo voy a lograr tener una visión de Job, tratar de entenderlo, pero no voy a escribir nada, eso es muy, muy arduo, muy difícil. Ahí donde llegó el pedido de Pedro, que pasaba un momento difícil, y me llega un pedido de que haga un comentario sobre Job. Yo tomé como algo de la providencia, un pedido, un mandato, pero Pedro tuvo que esperar 10 años, tuvo paciencia de Job para esperar el libro. La intención entonces del libro no es sustituir la meditación del texto, sino dar las claves de lectura, hacerlo accesible, especialmente aprovechando las indicaciones de Santo Tomás. Recomiendo especialmente la lectura de Santo Tomás y el acercarse al texto. Lo que ponemos acá es solo un apoyo para desatar esas dificultades. Es una guía, una introducción. Bien, solo yo voy a tratar de no pasar de los 50 minutos y después abro las preguntas. En el momento en que el padre empiece a enseñar, yo ¿quién fue Job? Job, muchos autores hablan, ¿no es cierto?, que viene del mundo pagano, más o menos. Job era natural de Uz, ciudad de Edom, de Idumea, y si uno va a mirar bien en el texto, él tiene un conocimiento de la revelación, los datos de la revelación que no tenían los paganos. No se trata acá del orden natural bien puesto, no, es la supervivencia de la revelación en un ambiente deformado. O sea, un alma de vida muy profunda, muy interior. Él es nieto de Esaú, que después que pierde su primogenitura y de la guerra con su hermano Jacob, se retira de Tierra Santa y se instala en esa región, vence a todas las tribus que están ahí y establece como un reino, lo pacifica. Job va a ser rey de esa región, va a ser un hombre de grande nobleza, con una
formación cultural muy alta, se puede lograr, sacando del texto, como Job va a gobernar con una sabiduría enorme y una rectitud desconocida en esas regiones, aún entre los santos de Israel. La rectitud de Job es algo sorprendente. Hay un momento en que él empieza a invocar, o sea, afirmar su inocencia, invocar el castigo de Dios, como si pudiera venir más castigo, ¿no? Pero él invoca el castigo de Dios si es que yo no escuché al pobre, si yo no juzgué con equidad, si es que yo hice distinción entre un hombre rico y un hombre miserable, si yo no fui justo en alguien que me acusaba a mí. Él va poniendo las señales de su rectitud de intención. Después fue un rey también algo desconocido, amado de su pueblo, manso, fuerte a la vez. Él va a juzgar con justicia, no va a abandonar a nadie, y después va a hablar, o sea, uno descubre las virtudes escondidas de su alma, de mansedumbre, de misericordia, de pureza. Es algo también sorprendente, algo que va a aparecer solo en el Nuevo Testamento. Job levanta una bandera de la pureza. Los grandes patriarcas, aún los santos patriarcas, tenían varias mujeres. Él tiene su única mujer y él hace alarde de eso como algo pedido por Dios. Él va como rey y como primogénito a ejercer el sacerdocio en el reino. Se habla ahí de los sacrificios que él ofrece en nombre de la casa real, de la familia. Y él llega a su vejez ya con cierta plenitud, y está dicho ahí que él preparábase ya para morir, empezaba a disponer sus cosas para la muerte, en perfecta paz y amistad con Dios, con su pueblo. Tenía su vida interior, su vida de virtudes. Sus hijos eran hombres no solo honrados, sino virtuosos y asociados al ejercicio del gobierno del reino. Había logrado establecer el pueblo en el orden, y él va a pasar de la más perfecta tranquilidad y el punto más alto de esa tranquilidad a la prueba más ruda, más dura que se puede imaginar. La naturaleza satánica de los ataques que él recibe son evidentes, están puestos en el texto. Acá merece una observación, que el lenguaje, hablando de los ángeles y el demonio que se presenta delante de Dios y le pide permiso, es un lenguaje figurado, pero literal, no metafórico, no es un sentido espiritual, es algo real. Ese permiso que el demonio pide a Dios y que Dios le concede, claro, el lenguaje usado es figurado, pero está hablando de una realidad literal. Y la gran acusación que el demonio hace a Job, porque es curioso, también el texto muestra que la iniciativa parte de Dios, que le pincha al demonio y que lo pone en una... ¿Vio a mi siervo Job? Es Dios que llama la atención del demonio, como no hay hombre de santidad como él en toda la tierra. Acá también es importante subrayar
la declaración de santidad que Dios mismo hace de Job. Porque después, durante la discusión, uno se mete en la discusión y uno empieza a dudar de la santidad de Job. Muchos de los teólogos, aún exégetas, aún católicos, terminan diciendo, el artículo del DTC le ataca a Job y Job termina como un gran pecador y un orgulloso y es inadmisible, inadmisible. O sea, la canonización que Dios mismo hace de Job. Y es más, Dios pone una apuesta con el demonio y pone su honra en juego en la apuesta. No puede ser que Dios haya perdido la apuesta con el demonio. Pero el demonio, la acusación que el demonio hace es la siguiente: eso de que Job es un santo, escúchame, eso es un teatro, es un juego de cartas marcadas. Job hace que es santo y Dios hace que acepte esa santidad y hacen un juego ambos, un teatrito, pero Job está interesado en sus bienes y Dios sabe de eso y le concede bienes. Entonces no hay santidad acá verdadera, porque la santidad no es posible, pone el demonio. Sí, es tremendo, pero la doctrina acá que aparece es exactamente la doctrina luterana, de un modo así tremendo, esa imposibilidad de la santidad y la imposibilidad de la gracia de curar las heridas del pecado. Lo único que Dios puede hacer es cubrir esa hipocresía con un juego. Dios dice que no es así. Y el demonio es el demonio que propone un medio, un instrumento para revelar quién es realmente Job. Y Dios dice, a ver, Job es interesado. Déjame que yo toque sus bienes y va a ver cómo él te maldice en la cara. Te maldice delante, así, tuyo, si yo le quito los bienes. Dios le va a conceder ese permiso al demonio. Es curioso porque acá se ponen de acuerdo Dios y el demonio. ¿Cómo puede ser? Claro, en el acto exterior, no en la intención. La intención de Dios es mostrar quién es Job, mostrar su santidad. La intención del demonio es hacerlo caer, es hacerlo declinar de esa supuesta santidad. Hay el ataque a sus bienes exteriores, los vamos a mirar ahora con calma, y Job, el resultado es mostrar esa pureza de intención de Job, que no amaba a los bienes sino a Dios, y que miraba en los bienes los medios de servir a Dios. Acá Santo Tomás pone cómo Job va a enseñar la verdadera sabiduría. Parece el discurso de San Francisco de Asís, hablando de la perfecta felicidad, cuando a uno se llega al convento después de un día de predicación y que en el convento no le abren y está en la nieve y que uno pasa hambre, y si uno insiste viene el fraile portero y le pega una paliza y le tira ahí. Esa es la perfecta felicidad. Job va a explicar cómo es esa unión con Dios, el verdadero, el fundamento de la felicidad, y cómo los medios no pueden sustituir al fin, si son medios, y no puede ponerse el fin en los medios. El demonio dice, un segundo ataque, el demonio dice, en realidad
la hipocresía de Job es mucho más grave de lo que parece. Su perversidad es aún más profunda, porque él acá es capaz de ceder todo con tal de salvar su propia vida. El amor que tiene por su propia vida está por encima de todo, hasta de sus hijos, de todo. Déjame tocarle en su vida y va a ver si no maldice. Y Dios permite de nuevo. Y va a ser entonces Job atacado con un sufrimiento que es peor que la muerte. La muerte va a ser presentada como un alivio delante de los dolores, angustias y sufrimientos de Job. Esos dos son los ataques exteriores, por decirlo así, aunque hay ataques escondidos en su alma. El demonio no solo lo va a hacer entrar en una enfermedad, sino que va a tomar cuenta, dominio de toda la parte sensible del alma de Job. Algo parecido con la posesión diabólica. Pero en la posesión diabólica queda el alma, la voluntad y la inteligencia también dominadas por el demonio, aunque aún en las posesiones diabólicas más graves siempre queda un último hilo de libertad en el alma. Pero Job no, en su inteligencia y voluntad el demonio no llega, pero toda su sensibilidad sí, y él va a ser atormentado. Job habla de esos tormentos nocturnos en que él va a sentir los terrores del infierno. El demonio lo va a hacer bajar hasta lo más profundo de las angustias. Esos son los dos ataques del demonio de modo exterior. Van a haber 3 ataques aún más. El ataque por su mujer. San Gregorio Magno dice: Dios le quitó todo salvo la mujer para aumentar su sufrimiento. Vamos, lo miramos ahí. Después están los 3 amigos de Job que lo vienen a consolar. Hay un dicho en el campo: no me ayude tanto, compadre. Son lo más grave de los sufrimientos de Job, son esa discusión con los amigos, entre comillas. Vamos a tratar de entrar acá. Y al final está un muchachito insolente, Eliud, que yo tengo para mí, esa es una opinión personal, que es el mismo demonio, que se presenta y él mide sus armas en la discusión con Job directamente. Eso es, no hay nada que apoye mucho esa tesis. Los bienes, miremos ahora los bienes exteriores. Job los va a perder, o sea, el demonio va a atacar los bienes de Job, desde los bienes menores a los mayores. Claro, porque si le hubiese empezado con los mayores, no le causa importancia perder lo menos. Job va recibiendo la noticia de la pérdida de sus bienes, eso para exasperarlo, para enervarlo y llevarlo a la blasfemia. Pierde sus bueyes, después sus ovejas y sus siervos, después los camellos y los siervos, y finalmente se mueren todos los hijos. Y eso de golpe. Después los males se van sucediendo súbitamente, sin tener tiempo para prepararse. ¿Cierto? Cuando uno tiene el tiempo de prepararse largamente para un mal que uno lo ve venir, uno busca los auxilios, busca ayuda
y uno fortalece su voluntad. No, Job no tuvo ningún apoyo, ninguna ayuda, ningún sostén, nada. De golpe. Después él pasa de la máxima seguridad al ataque más duro y máximo de su miseria y desamparo. Y el demonio va a armar todos esos males que le llegan de tal modo que exteriormente parezcan que vienen como una acción directa de Dios. Cae fuego del cielo. En un momento hay como una, supongo yo que es algo como descarga eléctricas que empiezan a matar todo su rebaño y los siervos, para que parezca que es Dios que lo está atacando directamente, no una permisión del mal, sino una acción directa de Dios. En lo que el demonio quiere es, con toda su astucia infernal, enervarle a Job y hacerlo blasfemar. Pero lo que él consigue es mostrar, sin ninguna artificialidad por parte de Job, lo que él tenía en el alma de antes. Acá es muy interesante. San Gregorio dice que Job fue tentado en dos grandes momentos de su vida: en el tiempo de prosperidad, con los bienes materiales, y fue fiel a Dios en la prosperidad. Y fue tentado en la adversidad y fue fiel a Dios en la adversidad. Y es la misma virtud, la misma disposición que viene en ambas disposiciones. Job va a responder, como nosotros decíamos: si Dios me dio, ¿por qué no voy a aceptar que me lo quite? Si yo recibí los bienes porque Dios me los dio, si la razón por la cual yo los miraba como instrumentos era que Dios me los había dado, yo no puedo ahora rechazar que Él me los saque. Acá hay muchos elementos importantes en eso, pero no tenemos tiempo de analizarlo. Job reconoce la providencia de Dios, no la entiende, pero se somete de modo muy... el amor que tenía Dios tuvo como reacción delante de esos males una adhesión más profunda y más evidente a Dios, la renuncia de los bienes perdidos. Es decir, Dios me los quitó, yo acepto libremente que me los haya quitado. Dios hace Job hace un acto libre de aceptar ese acto por el cual él dice: Dios me los quitó. Y un acto heroico de confianza en la providencia divina, en que él no la entiende. Después, el ataque en su alma, él va a ser, cuando el demonio lo ataca en esa segunda parte, en ese segundo permiso, él va a ser herido con una enfermedad contagiosa. El texto hebreo dice una úlcera maligna. Los 70 ponen directamente la lepra, o sea, fue herido de lepra. De hecho, hay algunas imágenes de nuestro Señor que aparece el Señor leproso, nuestro Señor. Lo que no puede ser, nuestro Señor no podría tener ese tipo de enfermedad, pero es para mostrar cómo Job en eso era figura de la flagelación de nuestro Señor. Job, cuando tiene esa enfermedad, es echado de su casa por su mujer y él va a quedar en el basural en la entrada de la ciudad. Afuera, las ciudades antiguas tenían esa costumbre de llevar toda la basura afuera y quemarla ahí,
Él, en su miseria, es sacado de la ciudad por la lepra, y como no tenía nada, el calor para soportar el frío era el calor del basural. Y es allí donde él va a tener esos ataques del demonio en su alma, esos terrores nocturnos. Su mujer lo echa y lo ataca. El amor que le había profesado a su mujer y la fidelidad a su mujer es algo que se ve en el texto. Cuando él encuentra esa actitud violenta por parte de su mujer, eso lo hirió tremendamente. Y en una de las veces, eso es lo que está relatado en el texto, él la ve venir y él está allí rezando en el basural, afuera de la ciudad. Piensen un poco, ese rey magnífico, ese rey magnánimo, al cual los grandes señores le tenían respeto y miedo, al cual los grandes sabios se callaban delante de él, está ahora como un mendigo inmundo, sucio, en la puerta de la ciudad, y viene su mujer en su dirección, y Job piensa: ella viene a pedirme perdón, y yo la perdono, y yo la... claro, ella se va a asociar a mí en esa prueba tan grande de Dios. Y su mujer viene y ella le propone vengarse de Dios de todo eso. Ella le dice: hasta ahora perseveras en tu simplicidad. Ella usa una palabra ambigua. Lo que ella quiere decir es tu estulticia, tu tontera, estupidez. Pero la palabra es muy justa, porque el corazón de Job era simple, no tenía ningún pliegue de otra intención que el amor de Dios. Y ella dice: hasta ahora perseveras en tu simplicidad, blasfema de Dios y muérete. Le aconseja el suicidio como un acto de enfrentar la providencia divina. Y acá Job, en su delicadeza, le dice, trata de convertirle a su mujer, trata de llamarla al orden, llamarla a su... Él dice, claro, él no la ataca directamente, él dice, hablaste como las mujeres insensatas, hablaste como las mujeres que no temen a Dios. Job llama su atención para el mal ejemplo que ella siguió, tratando de decir, date cuenta de que estás mal. Es muy impresionante esa delicadeza del corazón de Job. Su mujer no lo entiende y allí queda Job abandonado, desolado. Y en ese momento Job ve venir, uno no sabe cuánto tiempo pasa en esa miseria. Él, en un momento de su discurso, habla que pasó en esa situación varios meses. Uno no sabe si llega algunos años, no es muy claro el texto, pero él ve venir a 3 amigos suyos, de lejos lo ve llegar. El texto dice los amigos de Job. ¿Quiénes eran esos amigos de Job? Todo parece indicar, Santo Tomás lo dice así sin ninguna duda y sin dar muchas explicaciones, pero muy probablemente eran reyesuelos, eran señores de regiones
que estaban sometidos al rey de Idumea, muy probablemente parientes suyos, y acá también muy probablemente le debían sumisión a Job, y vienen como parientes, como amigos y como súbditos, escuchan de su sufrimiento y lo vienen a consolar. El texto habla de que cuando ellos llegan no le reconocen, evidentemente, y toman ese susto cuando descubren en este leproso allí al rey magnífico que era Job, y pasan allí con él 7 días llorando en silencio, sin decirle palabra. Job queda muy conmovido con eso y se imagina que Dios envió a estos hombres para asociarlo a su obra. Dios lo lleva a un abismo de sufrimiento que él no entiende. El gran drama en el alma de Job es entender por qué sufre un inocente. ¿Qué hay en el corazón de Dios para que lleve el sufrimiento a un inocente? Esa es la clave. Y él dice, Dios quiere que yo investigue, Dios me empuja, porque por un lado Dios me dio la inocencia y yo sé que yo soy inocente porque Dios me sostuvo, y por otro lado me castiga. Dios, yo sé, y Santo Tomás dice que él tiene como una revelación interior de que preserva su amistad conmigo y se presenta como mi enemigo. ¿Qué misterio hay acá? ¿Qué es eso? Y él cree que esos amigos fueron enviados por Dios para asociarse a esa obra que él no entiende, que él no sabe cuál es, qué es lo que Dios le está pidiendo. El corazón delicado de Job queda conmovido y queda así admirado de esos hombres que él cree virtuosos. Y Job decide entonces revelar su alma. El varón doliente, experimentado en el dolor, va a mostrar diciendo: ustedes quedaron asustados con mis sufrimientos, pero ustedes no vieron nada, vieron solo la parte exterior. Déjenme mostrarles hasta dónde llegó mi sufrimiento. Y Job hace el discurso que va a ser el gran escándalo de los amigos y de los exégetas modernos, que se escandalizan también y dicen: acá no puede haber un discurso como ese sin haber pecado, sin haber Acá Job va a ser figura de nuestro Señor en el huerto de los olivos, en el huerto de la agonía, en el Getsemaní, donde él va a buscar ayuda a los apóstoles y no la encuentra, donde nuestro Señor va a en esa agonía pedir que pase de él ese cáliz, y va a preguntar al Padre, ahí ya en la cruz: ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. ¿Por qué? Es eso lo que Job quiere saber. Porque Dios me está pidiendo un acto positivo y yo no sé lo que me está pidiendo, y yo quiero hacer lo que Dios me está pidiendo, pero no lo entiendo. Y estos fueron mandados como corredentores, él cree, a ver si me ayudan a entender. El discurso de Job es tremendo y así asombroso, que uno escuche él maldice de sus dolores, él maldice de su vida. ¿Qué es lo que está haciendo Job acá? En primer lugar, él quiere como
yo le digo, le está pidiendo ayuda a los reyes y le está dando elementos de investigación para mirar ese drama. Le está pidiendo ayuda para perseverar. Él está diciendo, yo estoy siendo golpeado y yo no sé si voy a lograr resistir. Y Dios les mandó como ayuda para sostenerme en esa hora. Ayúdenme, déjenme mostrarles hasta dónde llego. Pero como yo no sé qué es lo que me pasa, ni la razón de eso, ni la naturaleza del mal que yo estoy sufriendo, yo voy a mostrar el efecto, porque yo no entiendo la causa. Yo voy a mostrar la repugnancia que yo siento en la parte sensible de mi alma, para que ustedes vean hasta dónde llegué, para que me ayuden a entender de qué se trata. Acá es muy interesante Santo Tomás cuando va a comentar acá. Él dice, hay una discusión muy importante en el mundo antiguo de los filósofos sobre la naturaleza del acto virtuoso. Y los estoicos, que hablaban de la virtud así, 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 decían que no podría haber rebelión del justo en su parte sensible, pero se equivoca, dice Santo Tomás, porque el acto de adhesión a Dios no está en la sensibilidad, sino en el acto libre de la voluntad, a pesar de la sensibilidad. Y acá tiene razón los aristotélicos, y ahí Santo Tomás explica cómo la verdadera adhesión del alma está en ese acto libre que está escondido en el corazón del hombre, muy más profundo que el movimiento sensible, que el movimiento pasional. Y Santo Tomás da como el argumento definitivo nuestro Señor, diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, la pasión de la tristeza llevó mi alma hasta el punto de la muerte, en que no hay más resistencia de vida y la tristeza lo hubiese quebrado, y nuestro Señor evidentemente no pecó. En ningún momento Job hace un juicio sobre la acción de Dios. Es muy importante volver al texto de esas increpaciones de Job, de esas lamentaciones. Él no hace un juicio sobre la acción de Dios. La acción de Dios es un hecho. No hay insubordinación. Él no quiere rechazar el castigo. Es más, varias veces los reyes le proponen una acción como diciendo, está bien, decí que pecaste, aunque sea mentira, no importa, porque así recuperas todos tus bienes. Y Job dice, pero no me interesan los bienes, no me interesa mi salud, no me interesa recuperarme, me interesa el secreto en el corazón de Dios que yo no entiendo. Es eso lo que yo quiero saber. Es algo sorprendentísimo esa delicadeza de Job. No hay insubordinación, no hay rebeldía. Job no le acusa de injusto a los... Acá, si uno hace esa distinción entre la parte de nuestra libertad, de nuestro corazón, en su parte más interior, y la sensibilidad, nosotros la podemos ver cuando hacemos un paso en contra de nosotros mismos, cuando tomamos un remedio amargo en busca de la salud. Nuestro acto de voluntad quiere algo y nuestra voluntad se revela en contra de nuestro acto de voluntad. Hay
una película, Capitán de Mar y Guerra, no sé si la vieron, Sí. es muy impresionante. Hay un chiquito Sí. que es casi como el héroe principal de la película, que queda en segundo plano, pero hay un momento en que él ve horrorizado que el médico le viene a amputar el brazo. Y él tiene horror, y él tiene un dolor tremendo, pero él acepta y se entrega con todo horror y con toda la rebelión de su naturaleza, lo acepta. Ese acto. Los reyes, cual nuevos puritanos, cual nuevos estoicos, pero más bien son calvinistas. Uno encuentra la doctrina calvinista acá, se horrorizan y lo atacan y dicen, el gran argumento de los reyes es el siguiente: Dios es justo, ¿sí o no? Sí. Dios entonces da el castigo a los malos y el premio a los buenos, ¿sí o no? Sí. Y Job dice, ay, me vienen a enseñar lo que yo les enseño, evidente. Vos estás siendo castigado por Dios. Sí, es verdad, dice Job. Por lo tanto, vos sos un pecador. Y si vos te decís inocente, le estás acusando a Dios de injusto. Acá, solo para entender un poco ese enfrentamiento, son 3 reyes. Cada rey le va a atacar públicamente con un discurso delante de todo el pueblo. Todo el pueblo se va a reunir ahí afuera, a las puertas de la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado, a las puertas de la ciudad. Allí lo va a increpar cada uno de los reyes en un discurso que ocupa casi el día, es al fin de la mañana hasta mitad de la tarde. Job va a responder a cada uno de los discursos al día siguiente probablemente, y van a haber 3 vueltas de ataques, así que vamos a tener los 3 reyes haciendo cada uno de ellos 3 acusaciones, y vamos a tener las respuestas de Job, y después el muchachito insolente. No hay nada más. Nosotros vivimos en el mundo de la juventud. Dios nos libre de la juventud. No hay nada más insoportable. Había un autor brasileño que decía, ¿qué consejo das a la juventud que envejezca? ¿Cuánto antes? Por favor. Sí, pero ese muchachito insolente le va a hacer 3 grandes discursos que son los más terribles, son los más finos y los que mezclan medias verdades con errores. Y acá también muchos exégetas van a decir, tiene razón. No tiene razón. No solo es lo que él dice inadmisible, pero él también es contradictorio si uno hace el análisis cuidadoso de su doctrina. Pero donde yo quiero llegar es que estaba Job en su miseria, en su humillación, en su dolor, delante de esos reyes, allí, delante de todo su pueblo, siendo increpado. Y esos reyes van a hacer un discurso fácil y muy directo. Y Job les va a tratar con una honestidad intelectual muy grande, decir, está bien, pero no es ese el problema está acá. Tratando de traerlos al centro de la investigación,
Pero esos hombres son interesados, de corazón corrupto y hombres mezquinos, que empiezan a ensañarse en contra de Job, hay algo de satánico acá, y al final es una hazaña de humillarlo. Parecen los tribunales por la cual nuestro Señor pasa en su pasión, uno tras otro. Acá es esa parte del libro es la parte más difícil y más... las dificultades de lectura de esa discusión están, en primer lugar, en la oscuridad de la argumentación, que sigue un estilo oriental. Nosotros somos romanos y tenemos el espíritu romano y pensamos de modo lineal. Los orientales piensan de modo circular. Cuando quieren decir una cosa, hablan de todo menos de eso que quieren decir, lo van dando vuelta y uno tiene que, por la circunferencia, buscar el punto central de la circunferencia, que no es citado. Para un oriental es una grosería, es algo grosero ir directo al tema. Eso no se hace. Ser explícito, no, por favor. Monseñor Lefebvre contaba que una vez un misionero de sus misioneros en África mató una serpiente enorme y estaba la serpiente ahí, y viene uno de la tribu allá y se pone a charlar con el misionero, que no entiende, y él empieza a hablar, y después de una conversación larga el misionero entiende que él quería la serpiente, si lo podía regalar, pero en vez de decir, ¿me podés regalar? No, empieza a dar vuelta, hasta que él dice, entendí, sí, está bien, podés llevarlo. Acá hay una vuelta enorme que uno tiene que acostumbrarse a ese estilo oriental para entender. El segundo problema, que también es grande, es que los reyes no entienden las respuestas de Job. Los reyes hacen objeción y Job les contesta y les resuelve el problema propuesto. Pero ellos no entienden y repiten el mismo argumento. Los discursos de los reyes son tediosos y van causando náuseas en el lector. Cuando uno llega a la respuesta de Job es un alivio, que es en Job sí hay un avanzar de su doctrina, y en que él va poniendo un argumento después del otro, y después la tercera dificultad es justamente ese tedio. Yo confieso que muchas veces yo interrumpí la lectura del libro diciendo, no entiendo nada, y eso es muy pesado y hay un desgaste del alma acá. Ya en la respuesta de Job le responde cabalmente, y Job va haciendo una exposición gradual de su doctrina, y especialmente él va revelando su esperanza, el fundamento de su esperanza. El argumento que hacen los reyes. Job va a decir en la primera premisa que Dios la primera premisa, los reyes dicen, si hacemos el bien recibimos un premio, si hacemos el mal recibimos un castigo. Job va a decir, hay dos errores graves en esta premisa. Primero, los bienes que nosotros recibimos por los actos morales meritorios no son materiales.
ustedes son groseros. Ustedes quieren medir la vida del alma por los bienes materiales. Acá, hasta naturalmente hablando, ¿cuál es cuánto cuesta una poesía de Lope qué sé yo, de un gran... El Quijote, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Claro, no hay una proporción entre los actos del alma, más altos de la inteligencia, de la voluntad, los actos artísticos y los bienes materiales. Tanto que se habla de honorarios, estipendios, proventos, para decir, si yo tengo que recompensar un acto moral, es necesario subrayar la desproporción entre ambas cosas. Y en segundo lugar, lo más importante, es que la justicia divina solo se hará cuando la movilidad del alma termine. Dios nos espera. La justicia de Dios nos espera en el momento de nuestra muerte, en el juicio final, no antes. No se puede medir la justicia de Dios antes del acto del juicio. Es inadmisible decir que Dios, medir la justicia divina por las circunstancias de este mundo cambiante, es un atentado contra la justicia de Dios, dice Job. La justicia de Dios nosotros vamos a medirla en el cielo y en el infierno. Ahí sí se va a poder medir la justicia de Dios a nuestros actos. Segunda premisa, o sea, segunda conclusión de los reyes, es decir, tú estás siendo castigado evidentísimamente, por lo tanto eres un pecador. Job va a decir que la pena que él sufre ciertamente viene de Dios, y es eso lo que lo sostiene. Él está sostenido porque viene de Dios, y él confía en Dios, y él espera todo de Dios. Él dice, aunque me matara, esperaría en Dios. Pero la culpa, él la rehúsa vehementísimamente. Él hace la distinción entre la pena y la culpa, que es, de cierto modo, el fundamento, podemos decir, de nuestro Señor, que se hace pecador por nosotros. San Pablo dice que Cristo se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo puede ser? No hay en nuestro Señor jamás la menor sombra de deshonestidad en su voluntad, pero Él asume toda la pena de los actos que merecen castigo. Acá Job les va a decir, eso que ustedes están diciendo, que están insistiendo, es una herejía y es una blasfemia. Cuidado, cuidado, ustedes están yendo por el camino de la perdición. Y ellos le acusan a Job, a él, de ser él un blasfemo, de decir que Dios es injusto. Y Job dice y vuelve a decir, jamás dije yo que Dios es injusto. Pero hay un misterio acá que no se explica. Está finalmente la intervención de Eliud, que va a decir, sí, Job tiene razón, que no pecó en su vida anterior para merecer esos castigos. Es verdad. Y uno dice, epa, ¿qué pasó acá? Pero pecó en la discusión. En la discusión con los reyes, ahí pecó Job de orgullo, queriendo ponerse por encima de Dios. Y después el mismo Eliud se contradice y termina afirmando lo mismo que los reyes. Job
va a insistir todo el tiempo que lo que importa no son sus sufrimientos, sino el secreto de Dios. Y él va a decir algo muy importante en su doctrina, si uno toma todos los discursos de Job, que todo el orden moral del hombre, toda la vida virtuosa del hombre depende del fin último. No es posible ser virtuoso acá si yo no tengo puesto mi fin último en Dios. No es algo que yo me voy haciendo virtuoso en las circunstancias y después llego a Dios. No. Es el primer fundamento de toda la vida virtuosa, de toda la vida interior, es el fin último. ¿Qué es lo que va a decir Aristóteles y es lo que va a decir Santo Tomás? Y de cierto modo, esa es la clave en contra de toda la moralidad moderna, subjetiva. Es el fin último que pone objetivamente el orden moral. Y los bienes materiales, insiste Job, no pueden ser nuestro fin último. Uno no puede poner en ellos su bien. Y algo que va apareciendo despacito en los discursos de Job es la esperanza que él tiene del Mesías. Es algo que aparece como una perla escondida en el discurso, que es muy misterioso, como acá uno puede pensar que hay como una revelación interior en que él descubre ese futuro Mesías y tiene un amor invencible por ese futuro Mesías, y su enfrentamiento de los dolores y de todas sus desgracias se reviste de una fidelidad a este Mesías que va a venir. Y él afirma la humanidad y la divinidad de ese futuro Mesías. Es sorprendentísimo, porque él dice: yo lo voy a ver con mis ojos, y afirma su humanidad, y dice que su bienaventuranza va a ser al verlo. Él pone acá esa... Es muy sorprendente, él habla casi como si hubiese conocido personalmente a nuestro Señor. En ese momento, cuando Job ya está vencido, derrotado, humillado, donde ya no le queda nada, Job dice: yo fui reducido ya hasta lo último. Job espera morir en ese momento. Es en ese momento donde Dios aparece e interviene en la discusión. Acá también es muy sorprendente. Parece en las tragedias griegas, esas intervenciones Deus ex machina, que llega en ese caos que no tiene solución, viene el juicio. Job esperaba la justicia de Dios para el cielo, y él va a tener una sorpresa muy grande de esa intervención, ese juicio final indiminutivo que sucede allí. Está el triunfo, Eliot termina su discurso como una sinfonía de Beethoven, y en ese momento Job se calla, no le responde. Ya está, fue vencido. En ese momento empieza como una especie de tempestad misteriosa en el local donde ellos están. Hace acordar la descripción de el momento en que Dios viene al monte Sinaí y que hay esos rayos y truenos y tembla la tierra y que todos se asustan. Y todos ven que Job entra en éxtasis y le ven hablar con Dios, y ven, se percibe que Dios le está hablando, pero nadie escucha. Algo parecido en las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, que la gente veía que los niños estaban en éxtasis, que había un diálogo. Algunos hablaban de que escuchaban un murmullo cuando la Virgen hablaba, pero nadie escuchaba las palabras de la Virgen.
Dios va a hacer de ese modo dos grandes discursos y los va a dirigir a Job. Ese es un primer elemento muy central. Dios no se dirige a los reyes, no habla con ellos, ni siquiera con este muchachito insolente. No. Dios habla con su siervo sufriente, a él se dirige. Acá es importante porque hay tres grandes discusiones que se dan en el libro y que están entremezcladas. La primera discusión es entre Dios y el demonio, de la posibilidad de la santidad. La segunda discusión entre Job y los reyes, que están en una discusión sobre su inocencia. Pero la tercera discusión es entre Job y Dios, que quiere saber por qué sufre el inocente. Y Dios, es curioso, Dios va a responderle, hablando a Job, a todo ese aparato de discurso de los reyes con una frase. ¿Quién es este que oscurece mis misterios con sus falsas razones? Punto. Basta de ellos. Vamos ahora a lo nuestro. Y empieza un diálogo con Job. Y le dice Dios a Job: cíñete como varón. Ceñirse en el mundo antiguo significaba prepararse para un viaje o para un trabajo. Los hombres usaban esas túnicas sueltas en casa, pero cuando salían se ceñían. Eso es lo que nuestro Señor dice a San Pedro, que va a extender los brazos y otro lo va a ceñir cuando vaya a morir. Acá Dios dice: prepárate que tenemos un viaje largo y difícil. Vamos. ¿Querías discutir conmigo? ¿Querías entender mis razones? Vamos. Y empieza Dios un discurso a Job a modo de diálogo. Hay dos grandes discursos. En el primer discurso, Dios va a hacer una descripción de su creación. Y en el segundo discurso, Dios va a enfrentar el problema del mal, del pecado, del mal moral. Son dos discursos muy distintos y ambos están hechos a modo de un diálogo con Job irónico y muy mordaz, muy áspero. Acá muchos van a decir: ven, Dios está en contra de Job porque lo reta. Sí, es un tono duro y áspero, pero ese tono no necesariamente significa su desaprobación de Job. Dos grandes amigos, cuando uno le va a enfrentar al otro, puede, para mostrar su amistad, insultarlo. Tonto, ¿cómo pudiste pensar que yo te abandoné? ¿A qué? ¿Sos estúpido? Claro, y acá, en ese enfrentamiento, en ese recurso retórico, en que el amigo quiere mostrar su intimidad, cuanto más fuerte es el insulto, mayor es la señal de amistad. Es un recurso. Nuestro Señor lo usa con los apóstoles después de resucitado, cuando los reta. Y es curioso, los discípulos de Maús, nuestro Señor nos dice: hombres necios de inteligencia y tardos de corazón. Si nosotros vamos a buscar las palabras en hebreo, son los insultos más graves usados en la Escritura para los que se van a condenar. Y los discípulos de Maús dicen: y cuando escuchábamos eso, nuestro corazón se dilataba de felicidad y sentíamos que nos quemaba por adentro de alegría. Claro, Job va a tener la restauración de todos sus bienes y su felicidad
en esos dos discursos en que Dios le habla de modo áspero. Vamos a mirar brevemente, ya la hora se me va. El primer discurso, Dios va a describir su creación. Dios va a hablar en preguntas retóricas. Dios va a pintar un gran cuadro, como un gran paisaje, y el uso retórico de ese paisaje es: Dios no va a hablar del todo, sino que va a hablar de pequeños detalles. ¿Viste la hierba del campo que la creé? ¿Viste a tal animal? ¿Viste a este otro? ¿Viste las estrellas? ¿Quién sabe el caballo? Hace un elogio del caballo que es sorprendente. Dios elogia a su obra, pero en cada rato Él dice: ¿vos dónde estabas cuando yo estaba creando eso? ¿Me diste algún consejo? ¿Vos sabés por casualidad cuál es el misterio que está escondido acá detrás de las estrellas? Cuando yo creaba las estrellas, los ángeles que me miraban quedaron sorprendidos y se llenaron de felicidad al entender el misterio de la creación de las estrellas. Vos, ¿qué sabés vos? Es el discurso que uno dice, es un discurso hermosísimo sobre el misterio de la creación, como en cada pequeño elemento de la creación hay una intención de Dios escondida, misteriosa. Padre, qué hermoso discurso, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que Job preguntó? Bueno, Dios está hablando a modo oriental acá también. Y le está diciendo a Job: si yo me ocupé de las estrellas, que son piedras flotando en el aire, si yo me ocupé de los animales, si yo tengo una intención en cada cosa, ¿se me va a escapar el sufrimiento del justo? ¿Vos crees que es posible que me escape? Que mi siervo, a quien yo amé de modo particular, yo lo voy a descuidar. ¿Cuándo se te ocurrió a vos eso? Claro, es un modo muy... parece esas palabras de nuestro Señor: mirad los lirios del campo, que no tejen e hilan, y ni Salomón se vistió con tanta hermosura. A esa hierba que hoy está acá y mañana se quema. Hombres de poca fe, valéis más que las flores, que los lirios del campo. Acá le está diciendo en esa... ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es muy misterioso. El primer elemento es eso, de que Dios tiene presente y que hay un misterio muy grande acá. Segundo elemento, dicho también de modo oriental, es que solo se puede saber las cosas que Dios revela si Dios las revela. Si Dios no las revela, no hay cómo saber. Algo interesante con eso es la discusión entre los franciscanos y los dominicos sobre el motivo de la encarnación. Los franciscanos van a decir que el Verbo se hubiese encarnado aunque el hombre no hubiese pecado. Santo Tomás va a decir: ¿qué sabes vos? ¿Cómo vas a saber algo que es del misterio de Dios? Solo sabemos los secretos de Dios por la revelación, y en la revelación está dicho que el Verbo se encarnó propter nostrum salutem, para salvar a los hombres. Y todas las referencias, sin excepción, en la revelación
que hablan de la encarnación dicen que es para reparar el pecado y salvar al hombre. Acá Dios le está diciendo, no hay como saber el porqué del sufrimiento del justo si no me preguntan a mí. Es algo que yo lo tengo escondido y no lo dije. Y hay una pregunta final de Dios a Job. ¿Sabes eso? ¿Sabes las razones de mi creación? Y Job muy inocentemente dice, no sé. ¿Qué es lo que Dios está haciendo acá? Le está pidiendo de enfrentar ese drama no en el orden racional, sino en un acto de fe. Que pase de la filosofía a la teología, que entre en el campo de la revelación y que pregunte a Dios cuál es la razón del sufrimiento del justo. Entonces Job en ese acto final acepta y entiende. Él dice, yo hablé insensatamente porque hablé de lo que yo no sabía. Antes yo había oído, pero ahora lo veo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Antes yo intenté con los motivos de la razón humana llegar a entender el sufrimiento del justo, pero me faltaban elementos para poder tener ese juicio definitivo. Solo en la revelación yo puedo llegar a ese misterio. Solo entendiendo la naturaleza del pecado yo puedo entender qué hay acá en el sufrimiento del justo. El segundo discurso, y yo me apuro un poco, Dios va a hablar del mal moral, del pecado, y va a mirar no cualquier pecado, sino los más graves cometidos en toda la creación: el pecado de Lucifer y el pecado del anticristo, que son descritos acá como dos figuras, el Leviatán y Nemo. ¿Cómo? Nemo. Son los dos animales. Nemo. Algunos hablan cuáles son esos animales, figuras. Los exégetas no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es la ballena o el cocodrilo. Otros hablan del rinoceronte y del elefante. No importa, acá también se está hablando literalmente con un lenguaje figurado, pero literalmente de Lucifer y del anticristo. Es muy interesante, hay un tratado de demonología acá y de cómo el hombre tiene que enfrentarse al demonio y cómo no puede enfrentarlo directamente sin perder. Es muy interesante, parece de consejos de Santa Teresa en las moradas a sus carmelitas, diciendo, miren, la tentación del demonio viene por acá, cuidado con eso. Y uno dice, también hermosísimo el discurso, pero también, ¿qué tiene que ver? Claro, lo que Dios está diciendo es, me preguntaste por el sufrimiento del justo. Si miramos internamente, no hay solución en el plano interno. O sea, una exégesis interna no es suficiente para entender por qué sufre un justo. Es necesario entender en el nuevo orden de la redención. El hombre pecó, cayó de la gracia, y todos los males de la historia del hombre son consecuencias del pecado. Este hombre inocente es inocente personalmente, pero está en todo un orden ya de enfrentamiento a Dios. Y es necesario la redención, es necesario que el hombre sea rescatado. El hombre fue creado en gracia, el primer orden adámico, pero cae
y es necesario que sea restablecido en el orden de la gracia. Y Dios le pregunta a Job, ¿qué? ¿Te vas a justificar a ti mismo o me vas a justificar a mí? ¿Qué es lo que está diciendo? Si vos hablas de tu inocencia misma, es verdad que sos inocente, pero yo tengo un plan misterioso por encima de eso. ¿No querés venir conmigo? ¿No querés asociarte con este plan mío, de esa obra que está por encima de tu pequeña inocencia? Job queda sorprendido de que Dios le hable primero con esa intimidad y que le pida colaboración, ser asociado a esa obra. Él, consciente, acepta. Y acá termina el discurso de Dios y uno dice, pero ¿dónde está la solución de este mal? ¿Dónde está? Se acabó el libro, y de hecho quedan unos parrafitos, pero se acabó. No. Dios entonces se dirige a los amigos y le dice, ustedes no hablaron rectamente como habló mi siervo Job. Ustedes merecen la condenación eterna y yo los voy a mandar ahora al infierno por herejes y blasfemos, salvo que ustedes le pidan a mi siervo Job que rece por ustedes y entonces yo les perdono. Acá está la clave de todo el libro, acá se resuelve. Ellos no tienen solución, el pecado no tiene solución, salvo la redención. Y la redención solo la puede hacer el inocente que sufre y que acepta ese sufrimiento. Acá Job va a aparecer entonces, y fíjense la delicadeza de Dios, porque si Dios le hubiese pedido a Job, quiere perdonarlos, evidentemente que Job entiende que Dios quiere eso y los perdona porque Dios está pidiendo, pero Dios no pide nada. Dios decreta la sentencia al infierno. Y son ellos los que pecaron contra Job que le van a pedir, que no tienen ningún título para pedirle a Job, no tienen ninguna razón de misericordia más que sus maldades, su perversidad, su crueldad. Y Job a sus enemigos los perdona. Solo entre paréntesis, le perdona a su mujer también. Porque se lee en el texto que va a tener otros 7 hijos. Así que la perdonó. Acá está la clave de la redención vicaria. Nuestro Señor en la cruz le está diciendo al Padre: los hombres pecaron contra ti, y el pecado de los hombres, como está dirigido a Dios, es un pecado infinito que no tiene solución, no tiene redención posible. Pero ellos pecaron contra mí también y me abandonaron todos. Y yo los perdono. Y yo te pido, Padre, perdónalos. Porque como yo los perdoné, tengo derecho. Y el pecado de ellos contra mí es tan infinito, porque yo también soy Dios. No sé si se puede hablar así en la Santísima Trinidad, pero yo también soy Dios. Y pecaron contra mí. Y yo los perdono. Eso me da derecho a pedir tu perdón de ellos. En la película de la Pasión, en ese momento, hay una figura muy curiosa, que la cámara que está mirando a nuestro Señor, que pide al Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, de repente, y pasa a mirar de arriba, y cae una gota de agua que sale de la cámara
de la cámara, sale una gota de agua que toca el piso y empieza un temblor y se viene abajo el reino del demonio. Dice, ¿qué es eso? Es una lágrima de los ojos de Dios Padre, que se conmovió por el pedido de su Hijo. Que nada conmovió al Padre, porque todos los que pedían perdón no merecían el perdón, jamás. Pero nuestro Señor sí merecía. O sea, Él sufre más allá de la justicia. Por lo tanto, Él tiene derecho a pedir más allá de la justicia. Y Él va a pedir la misericordia más allá de la justicia. Y ahí Dios perdona. Está finalmente esa resurrección de Job, en que él es restituido en sus bienes. Job no lo quería, pero Dios quiere la restitución de todos sus bienes exteriores como una señal exterior, especialmente para el pueblo, de esa aprobación de Dios, va a ser restituido de todos sus bienes en doble, porque él sobrepasó la justicia. No va a recibir lo justo, va a recibir lo doble del justo, que es la misericordia. Y es curioso, él va a recibir en doble, salvo los hijos, porque dice Santo Tomás que él va a perder los hijos de cierto modo, porque cuando los hijos se mueren, en razón de Job, Dios les alcanza la salvación a sus hijos y ninguno de ellos se pierde. Entonces él va a tener el doble de hijos en el cielo, porque va a tener otros 7 hijos y lo va a tener a los 14 en el cielo cuando llegue. Bueno, acá uno llega y ese último da el sentido final del libro. Es Moisés que escribe eso en el libro de Job. Pasando con el pueblo hebreo, allí se encuentra con los textos que Job tenía del relato de sus sufrimientos, de sus discusiones. Moisés recoge eso, lo pone en orden, hace la parte histórica anterior y posterior y lo presenta a los judíos como modelo de paciencia, ellos que tienen que enfrentar esos 40 años en el desierto, y mostrar que el fundamento de la paciencia en esta vida es la esperanza del Mesías. Es buscar el Mesías, es ahí donde está la clave. Una última observación es que nosotros estamos en una situación paralela a la de Job hoy. El demonio le está zarandeando no a Job, sino a la iglesia. Y le está diciendo a Dios que no hay santidad en la iglesia y que no puede haber santidad en la iglesia. Los modernistas cayeron principalmente en este punto, en que ellos quieren aceptar toda la religión salvo la redención, salvo la cruz, salvo el misterio. O sea, la misa nueva es un rechazo de la redención, de la obra de la gracia, y dicen, hagamos de cuenta, hagamos el juego pero de hecho no hay ni puede haber santidad. Pero bueno, tengamos esa apariencia de religión. Nosotros tenemos que hacer un acto de fe en la redención, en la iglesia. Los modernistas, nuestros hermanos separados, nos van a acusar de soberbios, como le acusaron a Job. Y nosotros tenemos que decir que la gracia de Dios y la redención es algo tan extraordinario que hasta nosotros nos puede salvar. No hay nada de orgullo, sino al revés. Hay una humildad muy grande en decir, hasta con nosotros nos puede levantar. Bueno, yo dejo acá, si hay alguna pregunta.
¿Alguna objeción? Profesor. Bueno, vaya, pero voy a hacer una nomás, la primera. Si yo no sé, invento. Es verdad que el texto es muy oscuro, sobre todo para nosotros. Pero ¿cuál podría haber sido la razón o las razones por las que San Jerónimo demora en incorporarlo al canon? Está ahí que lo pone, que lo saca y que lo convence en definitiva es San Agustín, Claro. que le dice que lo ponga. Porque él tiene una mentalidad, San Jerónimo, mucho más oriental, que podría haber entendido más, como entiende Job, lo que le dice Dios y nosotros que él le dice sí, es verdad, y ahora entiendo, y uno no entiende nada. Sí. Acá San Jerónimo se va a enfrentar a una discusión muy grande y el canon está siendo muy discutido ahí. San Jerónimo trata de mirar internamente y también San Jerónimo va a buscar la autoridad de la iglesia, la seguridad de que eso realmente es la iglesia que lo está proponiendo. Entonces él va a ver si entre los judíos era realmente aceptada, si no era aceptada. Él va a escuchar que no, él va a ver los que atacan, va a ver las objeciones. Entonces él entra en ese mundo diciendo, finalmente él se da cuenta de que si la iglesia no recibe del Antiguo Testamento entera y que la iglesia lo presenta como Imagínate. no es solo una observación interna Sí. de la coherencia interna del libro, sino más bien el orden de tradición con que ha entregado el libro de Job. Sí, lo mío es una simple curiosidad, desde la total ignorancia. Cuando él habla del Mesías, así lo nombra el Mesías, el Salvador, así, con esos nombres. Él llama mi Redentor. Ajá. Mi Redentor vive. Y lo voy a ver. Y yo lo veré con estos ojos, no con otros. Es algo así que uno queda sorprendente. Y él se resiste a revelar ese secreto de su alma, porque son tan groseros los reyes, pero él va siendo como que obligado a decir, tanto que esos textos son usados por la iglesia para el oficio de difuntos, aplicado a las almas del purgatorio, que están allí esperando la visión beatífica, la visión del cielo. Es muy impresionante. Sí, me dicen que somos una vez más.